Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores fue conformado por un grupo de artistas comisionados para decorar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Este mismo fue con el propósito declarado de defender los intereses gremiales de los artistas que trabajaban en la decoración de los edificios públicos. Para 1922, Orozco, junto a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, se reúnen para crear el movimiento moralista que rescata las raíces prehispánicas y exalta un sentido nacionalista. Posteriormente, en 1293, fundan el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, con la única intención de establecerlo como un punto de reunión y hacer evidente su postura política de izquierda. Dentro de los documentos del manifiesto, en el periódico de la Vida Nacional, Siqueiros, que es el secretario del Sindicato de Pintores y Escultores, en una breve nota, informa que los pintores cesados de su trabajo en edificios públicos por intrigas de los reaccionarios cambiarían los muros por las columnas del machete para hacer de la gráfica satírica una poderosa arma social. En el machete hay un artículo por David Alfaro Siqueiros donde reiteran algunas ideas del manifiesto del sindicato en torno al papel de los pintores y escultores como artesanos al servicio del pueblo. Dentro del Excelsior hay una carta abierta al periódico donde David Alfaro Siqueiros hace una serie de puntualizaciones acerca del artículo publicado en ese mismo diario, defendiendo a los derechos que tenían los estudiantes sobre la obra de la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, también en el manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores fue publicado en el Machete la segunda quincena de junio de 1924. El SOTPE es un amplio llamado a las clases proletarias e indígenas para prevenirles de la asonada militar inminente que pretende apoyar a un gobierno burgués. El muralismo mexicano es un movimiento que se origina en el año 1910 durante la Revolución Mexicana. Su influencia fue muy amplia, debido a que se extendió rápidamente por toda Latinoamérica, llegando a ser considerado como uno de los géneros más representativos de la región de América del Sur. Durante México preindependentista, el muralismo se originó luego de la caída de Porfirio Díaz tras la Revolución Mexicana. Las raíces de este movimiento se encuentran apegadas a las antiguas civilizaciones que ocupaban el territorio del país antes de la llegada hispana. En la imagen se representa el muralismo luego de la llegada de los conquistadores, lo cual fue utilizado para expresar todas las diversas creencias que los españoles traían desde Europa. Movimiento muralista previo al porfiriato. Antes de que sucediera la Revolución Mexicana, una serie de artistas de alto nivel educativo se habían comenzado a plantear la idea de pintar murales en México. Entre estos artistas se encontraron algunos de mucho renombre que son Alfonso Reyes y José Vasconcelos. El movimiento muralista durante el porfiriato también fue encabezado por un artista llamado Gerardo Murillo, quien fue conocido como el Dr. Atl. Fue el primer pintor, el responsable de crear el primer mural moderno en México. También se mantuvo en margen de la agrupación de pintores del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Durante la Revolución Mexicana, ya que fue una enorme guerra civil, la que estuvo encabezada por diversas figuras políticas, con cuyos objetivos principales para mí. La Revolución Mexicana fue una enorme guerra civil, la cual estuvo encabezada por diversas figuras políticas como Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata, los cuales tuvieron objetivos muy particulares para México. Este conflicto creó una gran división de ideas políticas y sociales en la nación, debido a haberse ejecutado en manos de hombres de distintas ideologías. Para que luego el gobierno establecido llegara al final del conflicto planteando como objetivo la unificación de todas las personas bajo una ideología mexicana única. Los mensajes tenían que dar una identidad histórica a los mexicanos y estos debían sentirse identificados con dicha identidad. Como consecuencia de esto se dio origen al muralismo mexicano con fines políticos y sociales,
De esta forma se pudo llegar a la mente de las clases más pobres del país a través de imágenes y símbolos de la misma identidad. Dentro de los antecedentes del muralismo mexicano, México tiene una tradición de pintar murales, comenzando por la civilización olmeca en el periodo prehispánico y en el periodo colonial, con murales mayormente pintados para evangelizar y reforzar la doctrina cristiana. La tradición moderna tiene sus raíces en el siglo XIX con el uso de temas políticos y sociales, como se representa en la imagen superior derecha. Es el mural que está en México y el mural en Cacaxtla. Dentro de los antecedentes del muralismo mexicano, México tiene una tradición de pintar murales comenzando por la civilización olmeca en el periodo prehispánico y durante el periodo colonial con los murales mayormente pintados para evangelizar y reforzar la doctrina cristiana. La tradición moderna tiene sus raíces en el siglo XIX con el uso de temas políticos y sociales. Gerardo Murillo pensó que la creencia de que el arte mexicano debería de reflejar el estilo de vida mexicano estaba muy arraigado a él, por eso es que siempre traía sus ideales de la mano. En cambio, el primer muralista mexicano en usar temas filosóficos en un trabajo fue Juan Cordero en la mitad del siglo XIX. Y esta es una imagen representada de la cultura olmeca, de un mural en el cual representaba todas sus características y mucha la evangelización y la doctrina cristiana. Oye, en el último audio, si quieres, Murillo y otros muralistas presionaron al gobierno de Díaz para permitirles pintar en paredes de edificios para escapar del formalismo. También organizó una exhibición de manera independiente en donde artistas indígenas promovían temas nacionales con coloridos bocetos que más tarde aparecerían en el muralismo. También otra influencia en los artistas más jóvenes fue el trabajo gráfico de José Guadalupe Posada, quien se burlaba frecuentemente del estilo europeo y creaba caricaturas con crítica social y política, pero de forma burlesca. Antonio Caso, Alfonso Reyes y José Vasconcelos fueron unos personajes muy importantes que contribuyeron a una comunidad intelectual de oposición contra Díaz, ya que ellos promovieron una filosofía populista que coincidió con la crítica social y política de Murillo y Posada e influenció a la siguiente generación de muralistas como Diego Rivera, José Clemente y hoy David Alfaro. Un ejemplo muy importante dentro del contexto del muralismo mexicano es David Alfaro y Diego Rivera, ambos muralistas mexicanos y productores de obras de arte claramente divergentes. No obstante, sus diferencias tanto de pensamiento político como de técnicas creativas fueron los dos artistas desde el comienzo hasta el final de su carrera, muralistas mexicanos debido a que no dejaron de expresar su adherencia al movimiento, ya que continuaban siguiendo los principios fundamentales del mismo, los cuales conoceremos en el contexto del presente artículo. El gobierno se convirtió en un aliado para muchos de los intelectuales y artistas en la Ciudad de México y encargó murales para edificios públicos con el fin de reforzar sus mensajes políticos. Sin embargo, ganaron reconocimiento tanto en México como en Estados Unidos. El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. En 1922 surgió un grupo llamado Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos. Este grupo expresó las ideas socialistas a través del arte y el muralismo. También quería incluir artesanos, talladores de madera y tejedores de textiles que no fueron considerados artistas, lo cual hizo a una gran parte de la población a entender la importancia de los murales y sentirse incluidos en el movimiento. Durante 1923 el muralismo se volvió muy conocido dentro y fuera de México. El primer protagonista en la producción de murales modernos en México fue Gerardo Murillo, o también conocido como el Dr. Ad. Él nació en Guadalajara en 1875. En cambio, él cambió de nombre para identificarse como mexicano y trabajó para promover el arte popular y las artesanías. Fin y declive del muralismo en México.
El movimiento muralista alcanzó su apogeo en la década de 1930 y es la parte más estudiada de la historia del arte de México. El muralismo mexicano puso en alto el arte en el lado oeste del mundo durante el siglo XX, ya que se desapareció fuera de México especialmente el ideal de promover a los murales como una forma de expresión social y política. Por otra parte, Diego Rivera vivió en Estados Unidos de 1930 a 1934 y durante ese periodo demostró parte de su trabajo más influyente en el Museo de Arte Moderno. El éxito de Orozco y Rivera estimuló a artistas norteamericanos a estudiar en México y esto abrió las puertas a muralistas mexicanos para que encontraran trabajo en país. A continuación, se dará una reseña acerca de la obra Epopeya del Pueblo Mexicano, también conocida como Historia de México a través de los siglos. Este es un fresco del pintor mexicano Diego Rivera y fue realizado sobre los muros de la escalera principal del Palacio Nacional de México. Esto fue durante los años de 1929 y 1935. Todo esto estuvo bajo el encargo de José Vasconcelos, el secretario de Educación Pública en el marco del Renacimiento Moralista. Esta obra fue restaurada en el 2009 con ocasión de la preparación del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana en el 2010. La obra cuenta con una superficie total de 276 metros cuadrados y se compone de tres secciones, dos laterales de 7.49 por 8.85 metros y una central de 8.59 por 12.89 metros. La parte derecha al norte representa el México prehispánico a través del mito de Cacatl Topitzin Quetzalcóatl en Tula. En cambio, en la parte central, que está al oeste, que es la más grande, representa a México desde la conquista española de 1930, y por último, en la parte izquierda, que está al sur, representa una visión marxista de México en el siglo XX. A continuación daremos nuestra crítica acerca de la obra de Diego Rivera, Epopeya del Pueblo Mexicano. Este muro central muestra las crueldades de la Inquisición, la sangre y los brazos que lucharon por la independencia y contra la intervención francesa y norteamericana. Muestra también en ella la resistencia de Benito Juárez junto al pueblo y a los héroes nacionales que emergían de la masa a la cual debían servir. En los cuatro arcos centrales se muestran aspectos de la revolución y sus repercusiones en los años posteriores. En el lado sur visualizó el mundo de hoy y mañana. En esta pieza se muestran las debilidades de la Revolución Mexicana, la contrarrevolución representada con un obrero y un campesino ahorcados, con letreros en su piel que decía, por rebelde agrarista. Aparte de ello, se muestra también los abusos eclesiásticos a través de una máquina de dinero debajo del altar de la Virgen de Guadalupe. También el proselitismo internacional proletario en un Carlos Marx que indica la construcción del socialismo, y a Frida Kahlo también luciendo un medallón con una estrella roja, una hoz y un martillo.